Hola, vamos a ver el teorema de superposición. Vamos a analizar unos circuitos en corriente alterna. El tema de hoy trata sobre una técnica muy importante para lo que es el análisis de circuitos eléctricos, lo que es el teorema de superposición. Este teorema es un teorema que nos permite hacer ciertos análisis de acuerdo a las necesidades que se nos presenten en los circuitos. Se aplica principalmente cuando tenemos de dos fuentes en adelante y nos permite hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, cuando tenemos una fuente de corriente como la que se ve en la figura del lado izquierdo, esta fuente prácticamente lo que podemos hacer es convertirla en un circuito abierto, tal como se aprecia aquí en estas terminales. Cuando se hace el análisis de superposición, pues se puede hacer esa acción. También una fuente de voltaje como la que se muestra aquí a la derecha se puede sustituir por un cortocircuito, y esto pues también nos permite hacer ese tipo de ajuste a la técnica. Habrá tantos análisis como fuentes existan. Si hay 5 fuentes, pues va a haber 5 análisis. Ahora, si nosotros vamos a hacer un análisis, solamente queda habilitada una fuente y las demás, ya dependiendo si son de corriente o de voltaje, pues se va a hacer lo que se muestra ahorita. Si es de voltaje, se va a hacer un cortocircuito, y si es de corriente, se va a hacer un circuito abierto. Veamos la siguiente figura. En esta figura pues tenemos una resistencia, una inductancia, una capacitancia, y tenemos dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. El planteamiento nos dice que encontremos la corriente I que fluye a través del resistor de 6 ohms de la figura, que estamos hablando de este resistor que tenemos aquí. Como nosotros estamos haciendo el análisis en corriente alterna, nuestra inductancia ahora se va a conocer como la impedancia de L, y esta pues va a tener el valor de J6 ohms. En este caso, como nuestra fuente de voltaje está expresada en fasor, pues ya tenemos directamente el resultado en ohms, J6 ohms. Y aquí tenemos un capacitor. Este capacitor ahora se va a llamar ZC, y el capacitor ahora va a ser menos J8. ¿Por qué menos J8? Porque cuando lo resolvemos queda 1 entre J omega por C. Y siempre los capacitores los vamos a tener como la parte imaginaria con un signo negativo, o lo vamos a tener como el 8 con ángulo de 90 grados. Entonces es lo que debemos analizar siempre que lo convirtamos a impedancia. Ahora, nosotros queremos conocer esta I. Para conocer esta I, lo que vamos a hacer nosotros es dividirla en dos secciones. Va a haber una sección con esta fuente de voltaje y otra sección con la fuente de corriente. Cada que hagamos un cálculo, nuestra I se va a llamar diferente. Por lo tanto, nuestra I va a ser igual a I0 más I1. Cuando analicemos I1, si se fijan, pues le puse que el primer análisis va a ser con la fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que vamos a eliminar la fuente de corriente. Como habíamos visto anteriormente, la fuente de corriente se va a abrir. Por lo tanto, nos quedaría como la figura que tenemos a continuación. Para conocer esa corriente, nosotros vamos a decir que nuestro voltaje permite que haya una corriente, que haya un recorrido en todo el circuito. Por lo tanto, esta corriente la vamos a conocer por medio de la ley de Ohm, que va a ser voltaje total entre la impedancia total. Entonces, para nosotros identificar eso, vamos a decir que nuestra impedancia total va a ser la suma de esta inductancia más esta resistencia más esta bobina. Esta inductancia vale J6, la resistencia vale 6 ohms, y la bobina vale menos J, y la capacitancia, perdón, vale menos J8. La parte real es 6 y la imaginaria es J6 menos J8. Al sumarlo nos queda 6 menos J2. Y en este momento nosotros ya tenemos el resultado de nuestra impedancia equivalente.
Pero como estamos trabajando con números complejos, hay que convertir este valor a polar. Para convertirlo, lo que vamos a hacer es irnos a la fórmula de Euler, donde dice que R es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. En este caso A va a ser la parte real, que son 6 ohms, y B va a ser menos 2. Menos 2 al cuadrado son 4, 6 al cuadrado son 36 más 4, 40. La raíz cuadrada de 40 nos da 6.32. Para conocer el ángulo de este término cartesiano, vamos a usar la fórmula que dice teta es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. En este caso B es la parte imaginaria, que es menos 2, y A es igual a 6. Nosotros debemos tener nuestra calculadora en de gris. Al aplicar esos valores, tangente a la menos 1 de menos 2 entre 6, el resultado nos va a dar menos 18.43. Estos dos valores obtenidos ahora van a ser nuestro valor z, donde la magnitud va a ser lo que salió en la raíz y el ángulo va a ser el que nos dio en la parte de la tangente. Y ya tenemos el valor de z ahora expresado en forma polar. Como les comentaba, pues la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. ¿Cuánto es el voltaje? Tenemos que es 20 con ángulo de 30 grados. En este caso, la corriente pues se va a llamar I1 porque es el primer análisis que hicimos. Y la resistencia pues ya la obtuvimos hace ratito. La impedancia es 6.32 con ángulo de menos 18.43. Para resolver una ecuación de este tipo vamos a dividir 20 entre 6 y nos va a dar un resultado. Este resultado va a ser la magnitud del ángulo y vamos a restar el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, que va a ser 30 menos y luego menos 18.43 grados. Y eso pues nos va a dar 30 menos por menos más va a ser 48.43 grados. Y 20 entre 6 nos da 3.16. Y aquí ya tenemos la primer I de nuestro circuito. I1 vale 3.16 con ángulo de 48.43 grados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este circuito? Abrimos esta fuente de corriente y encontramos la corriente por medio de la ley de Ohm, aprovechando que tenemos un circuito en serie. Ahora vamos a hacer el análisis usando la fuente de corriente y tendríamos que eliminar nuestra fuente de voltaje. Estamos partiendo de nuestro circuito original y de nuestras impedancias que tenemos, ZL igual a J6 y ZC igual a menos J8. Para hacer el análisis de I2, lo que hicimos ahora, si se fijan, la fuente de voltaje que tenemos, ahora nosotros la sustituimos por un cortocircuito. Y en este momento el circuito nos queda de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos conocer I2. Para conocer I2, lo que vamos a hacer es hacer un divisor de corriente, porque para este lado va una corriente y para el otro lado va I2. Entonces el divisor de corriente dice que la corriente en la rama 1 va a ser igual a la corriente total por la rama 2 entre la suma de las dos ramas. En este caso queremos conocer I2, por lo tanto la corriente total que tenemos es 2 amperes y va a multiplicar a la rama del otro lado. En este caso vamos a tener aquí J6 y va a ser una división entre la suma de las dos ramas. ¿Cómo quedaría? Representado de esta manera. Aquí tenemos 2 amperes, que es nuestra corriente total. Tenemos J6, que es la impedancia de la rama contraria a donde vamos a calcular la corriente. Entre la suma, esta sería la rama 1 y esta sería la rama 2. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente y
el resultado pues nos da 6 menos J2. Ahora hay que ver qué pasa con este J12. Este J12 resulta de multiplicar 2 por J6 nos genera el valor de J12. Si este J12 nosotros lo queremos ver en un plano cartesiano, nos va a generar un vector positivo en los imaginarios con valor de 12 y un ángulo de 90 grados. Y eso nos va a generar que tengamos 12 con ángulo de 90. Y en la parte de abajo, al hacer la suma de J6 menos J8 va a quedar 6 menos J2. Y como lo habíamos resuelto anteriormente, su número imaginario, su número polar va a ser 6.32 con ángulo de menos 18.43. Y esto va a ser una operación igual que lo hicimos anteriormente. 12 entre 6.32 nos genera el valor de 1.898. Y el ángulo de 90 menos 18.43 va a ser que se sumen y va a ser 90 más 18.43 nos da 108.43 grados. Los convierto a polar porque en una división es más fácil hacer estas operaciones magnitud entre magnitud y los ángulos se restan, el del numerador menos el del denominador. Si se fijan, al ser negativo el de abajo, con el menos se tuvieron que sumar. Pero para sumar las corrientes, yo lo tengo que cambiar a rectangular otra vez. El valor obtenido en este caso, para sacar la parte real, es la magnitud. En este caso es 1.898. Y vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 108.43 grados. En este momento nuestra calculadora debe estar en de gris para que nos pueda dar ese valor. Si lo tenemos en radianes nos va a dar un valor diferente. Al meter estos datos en la calculadora nos da menos 0.6. Este menos 0.6 esto es nuestro número rectangular real, ¿sí? Para conocer el imaginario vamos a aplicar la misma fórmula, pero ahora en vez de aplicar coseno va a ser el seno. Y el resultado nos debe dar el número imaginario. Si fuera negativo sería menos j y ya el valor. En este caso el resultado fue j 1.8. Esta I2 ahora se va a escribir con los valores obtenidos de la siguiente forma. I2 es igual a menos 0.6 que corresponde a los reales más J 1.8 que corresponde a los imaginarios. Ya anteriormente habíamos sacado I1. I1 era 3.16 con un ángulo de 48.43. Le vamos a aplicar la misma situación anterior. 3.16 por el coseno de 48.43 y nos da 2.097 tal como se muestra en el número que había quedado fijo. Y para la parte imaginaria 3.16 seno del ángulo y nos va a dar la parte imaginaria que sería J 2.364. Entre ambos va a formar el número complejo I1 igual a 2.097 más J 2.364. Nosotros habíamos dicho al inicio que I era igual a I0 más I1. Yo lo que hice fue I1 más I2. Ay, disculpen. I1 para nosotros es menos 0.6 más J 1.8. Lo tengo en color azul. Y el I2 es, el I1 es 2.097 más J 2.364 y el I1 y el I2 menos 0.6 más J 1.8. Como es una suma, el orden de los factores no altera el producto. Lo puedo poner del lado que sea y nos debe dar el mismo resultado. Entonces, si nosotros a la cantidad de 2.097 le restamos menos 0.6, nos va a dar 1.497. Y en los imaginarios vamos a sumar J 1.8 más J 2.364. En el momento que lo sumamos se convierte en J.416.4 amperes.
Y ya para regresarlo a nuestro valor a nuestro valor fasorial, pues sería convertirlo a polar y el resultado nos da 4.42 con un ángulo de 70.22 grados. Espero les haya sido útil esta información. Gracias, muy amables.